El 18 de este mes hoy sacó, eso debía haber sacado la lista, hombre, de la marcha del 18 de febrero, cuyo único orador es nada menos que el expresidente del INE. Ellos que han hecho fraudes electorales aquí, en el libro de Gracias del compañero presidente, ya estoy en la elección, en el plantón, en Reforma en realidad. No solo en la elección, sino el plantón Reforma y el gobierno legítimo. No, la manera, ese fraude está documentadísimo. Fue muy descarado. Fíjense, hay una parte aquí donde el compañero presidente dice que le hizo un ofrecimiento a Calderón del recuento de votos y luego publica una carta que yo no me acuerdo que la haya publicado en su momento, igual y sí, y se me pasó, donde lo está emplazando a que se haga el recuento, que él sabe que las elecciones, el compañero presidente, el hoy compañero presidente, las elecciones no fueron ni equitativas, ni limpias, ni libres, pero que lo que salga del recuento voto por voto, casilla por casilla, lo respetará. Porque además es la salida a la crisis y recuperar las instituciones. Por supuesto, el cínico Calderón le responde: la ley es la ley y corresponde al Tribunal Electoral decidir qué paquetes se van a abrir. Y es importante, pone el ejemplo de Óscar Arias, porque en esa época en Costa Rica, Óscar Arias, que ya había sido presidente de la República de Costa Rica y que había sido ya, creo, Premio Nobel de la Paz, ganó muy cerrado, muy cerrado. Y aquí recuerda el compañero presidente, dice: Óscar Arias, caso reciente, quien habiendo obtenido el triunfo por pocos votos, pidió que se revisaran todas las denuncias del adversario y se contaran manualmente todas las boletas otra vez. Óscar Hernández, buenas tardes, diputado, saludos, ya como todos los días. Al final del recuento se confirmó ganador y su triunfo fue legítimo e inobjetable, lo que fue reconocido por el otro candidato y la sociedad en su conjunto. Caso de que usted no asuma esta propuesta del conteo voto por voto, casilla por casilla, asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos. Yo le planteé a César Nava, yo no tengo en mente, a lo mejor se publicó y se me fue, no sé. Benjamino al pie del cañón, muchas gracias, Óscar Hernández y Benjamino. Ya aparecerá ya Arcadio Barrón, la triada que está haciendo muy generosa todos los días. Han estado en otros momentos otros compañeros, pero solo han mantenido el paso Benjamino y Arcadio Barrón. Bueno, entonces, ¿por qué planteo esto del documento del compañero presidente? Porque han hecho canallada y media. El Tribunal Electoral validó una elección totalmente un fraude electoral. Fraude electoral. La noche de la elección no dieron el resultado, no dieron el conteo rápido, jugaron con la gente. Como yo he insistido muchas veces, fíjense, fue una elección que se ganó por poco menos de 2 votos por casilla. Y las irregularidades documentadas son cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Pero en una elección tan disputada, ustedes hagan un ejercicio, hombre, y verán que en una elección muy cerrada, primero va ganando uno, y luego va ganando el otro, luego va ganando el otro, y se van alternando, porque conforme vaya llegando la votación de los lugares donde tiene más fuerza uno u otro de los candidatos, eso hace que vaya pues viéndose la competencia disputadísima, con alternancia en estar a la cabeza del resultado. En la elección de 2006, Calderón siempre estuvo a la cabeza. ¿Cómo? Sí. En el acopio de información de las actas, nunca Calderón estuvo abajo, nunca. Ese es un comportamiento absolutamente, fracos uno, se dice atípico, pero en realidad es un comportamiento imposible. Imposible, punto. Eso no es real. Ahí es una de las evidencias del fraude. La probabilidad y la estadística, que es una ciencia, acredita que eso es imposible. Punto. Y luego hicieron la perversidad, lo recuerda también el compañero presidente en el libro,
de que el miércoles que se hizo el recuento distrital, que no era un recuento de todos los votos, sino solo se hace un recuento de las actas y donde hay discrepancias se abren los paquetes electorales. Había una presión para que se abrieran todos los paquetes electorales y había paquetes electorales que debieron abrirse y no se abrieron, con las causas que la ley establecía. Daybreak presente, saludos licenciado, muchas gracias. Entonces, ese día jugaron con la gente horrible, pusieron a Andrés Manuel arriba siempre, que tampoco es un comportamiento que se da en un fenómeno de esa naturaleza. Insisto, se va alternando. ¿No? Todo el tiempo, todo el día, toda la tarde, toda la noche, parte de la madrugada. Y ya entra la madrugada, Calderón se va arriba y gana, por un suspiro. Compañero presidente comenta que se fue a dormir. Que Ciro Gómez Leiva dice que se fue a dormir. Lo empieza, dice, ¿cómo se va uno a dormir con esa presión, con esa tensión? Ciro dijo que se había ido a dormir. Dice, lo único que hice fue salirme de mi oficina para que no estuvieran ahí los medios y la burla de que según yo iba ganando y luego le dieron la voltereta. Fue terrible. Querían, nosotros en el PRD ahí estábamos viendo el recuento y querían que nos manifestáramos efusivamente porque iba ganando. Era evidente lo que iba a pasar. Desde la noche de la elección que las televisoras no dieron a conocer el conteo rápido, yo hablé con López Dóriga, él habló con uno de los altos funcionarios de Televisa y le dijeron que no iban a dar a conocer el resultado. Primero le dijeron que iba ganando por el 3%, que es lo que el propio compañero presidente traía en su encuesta de salida, 3% de ventaja. Pero con el fraude electoral le dieron la vuelta. Hay un número de casillas muy importantes que no se entregaron y luego ya se entregaron y disminuyó de 1.1 a 0.6 la diferencia de Calderón, y un montón de irregularidades documentadas. ¿Por qué cuento todo esto? Fíjense, este es un documento, yo no sé si lo obtuvo después o en ese momento, yo no recuerdo, yo creo que no se conoció en su momento porque hubiese sido, la prensa no sacaba nada, ya estaba, no, todavía no estaba el plantón, pero fíjense, el Consejo Mexicano de Hombres en Negocios, el 5 de julio, 3 días después, el día del recuento, estaban preocupados porque Calderón iba perdiendo. Están muy preocupados. Araceli Castro, muchas gracias. Entonces les mandan a todos los miembros del Consejo, muy estimado y fino amigo. Seguramente varios de ustedes han visto en internet o recibido noticias de que el cómputo electoral se ha iniciado y que el PRD tiene mayor número de votos que el PAN. A las 5 de la tarde, con el 69% de las casillas computadas, las cifras son 36.81 para el licenciado López Obrador por 34.64 para el licenciado Calderón, que es más o menos fue la diferencia de 3 puntos porcentuales. La razón de esto consiste, según nos ha informado el licenciado Ulises Beltrán, que ustedes conocen porque nos ha hecho las encuestas para el Consejo, que el PRD está siguiendo la estrategia de aprobar rápidamente las actas de las casillas en donde la votación le favorece, ridículo, y retrasar la aprobación de las casillas en las que el PAN resultó triunfador, dado que, como ustedes saben, en los comités distritales asisten con voz pero sin voto los representantes de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo van a estar entorpeciendo que las casillas que favorecen al PAN se contabilizan? Es ridículo. Sin embargo, el doctor Beltrán informa que el resultado final será el ya conocido, en donde el licenciado Calderón resultará con un mayor número de votos que el licenciado López Obrador. Aquí faltaban casi 12 horas para que terminara. En una cifra similar a la que ya se ha venido difundiendo en días pasados en los medios. Todo está bajo control. Emilio Carrillo Gamboa, secretario ejecutivo. Con copia Gastón Azcárraga Andrade, presidente, que fue a quien le regalaron Mexicana y luego la quebró, y Agustín Santamaría, consejero especial. Es un oficio de
el día que estaba haciendo el recuento distrital. Está cabrón, lo que comparte el compañero presidente con elementos muy fuertes. Y me llamó la atención esto de que le había planteado a Calderón, porque yo se lo planteé a César Nava ya muy avanzado el plantón. Les he comentado que yo fui a una entrevista con Adela Micha y yo salía e iba entrando César Nava. Yo le dije, y había el rumor de que nosotros queríamos anular la elección, y dije, nosotros no queremos anular la elección. Eso es falso. Eso es falso. A Fox le convendrá porque Calderón no es su candidato, pero nosotros no estamos pidiendo la nulidad de la elección, nunca la pedimos. ¿Cómo? Me dijo, pues sí, hay que hablar. Y entonces ya les he platicado aquí, platicamos en casa de Mónica, mi hermana, y ahí yo llevé una propuesta que había hecho el compañero presidente en una reunión en la mañana. Todos los días nos reuníamos en la mañana, la comisión, una comisión, pues no sé si no creo que se llamara política como ahora con Claudia Sheinbaum Pardo, pero era la dirección del movimiento. Ahí estaban los dirigentes de los partidos, estábamos varios dirigentes políticos, dirigentes sociales, había gente tan diversa como Berta Maldonado, la chaneca que la recuerda, o Mandoki, como Arriola no iba ahí. Arriola estaba muy cerca del compañero presidente, pues él recuerda que estuvo con él en su casa el día de la elección, Federico Arriola padre. Jesús Ortega, Ricardo Monreal, los dirigentes de los partidos eran Leonel Cota Montaño, Dante Delgado y Alberto Anaya. Alberto Anaya no estaba, era en la mañana, no estaba en esas reuniones. Era un grupo muy grande, como de 30 compañías. Por supuesto que ahí Guadalupe Acosta Naranjo no pintaba nada. No estaba en ese órgano. Yo no me adorno, a mí me costó entrar ahí, aunque era el vocero del PRD. Yo entré por ahí de marzo del 2006. Roberto, y ahí una mañana, Roberto Peralta, ¿qué hay de la investigación a Paco Cienfuegos por mover $100 millones a paraísos fiscales según Samuel García? Preparan fraude, saludos. A ver, ahorita voy a hablar de eso porque Araceli Castro, buenas tardes, diputado Noroña, viví en Utah, Estados Unidos, y este lunes mi hija obtendrá la nacionalidad mexicana y yo me registraré para votar vía Morena. Muy bien. Vale la pena comentar esto porque en ese momento, bueno, compañero presidente en una reunión en la mañana dijo, pues yo estaría de acuerdo en que se hiciera el recuento voto por voto y quien ganara 3 años, un gobierno de transición. Si gana Calderón él y si gano yo, no importa cómo hayan llegado los votos ahí, lo que salga de ese recuento se respeta, ya no se discute, se reencauzan las cosas, salimos de la crisis política y eso es lo que yo le propuse a César Nava. Y por supuesto que no aceptó, como no lo aceptó en su momento, como ahí lo plantea el compañero presidente en un emplazamiento público que hizo a través de un documento. A Calderón, que es un cínico, como dice él, haya sido como haya sido. A ver, esa elección fue muy difícil, no es como ahora. No teníamos un puñado de gobiernos de los estados. Los gobernadores del PRI, que eran mayoría, porque el PAN, con el cabeza hueca de Fox y luego en la usurpación de Calderón, nunca llegó a tener la mitad de los estados de la República. Nosotros tenemos 23 estados gobernando. Y nuestros gobernadores además se portaron como noruegos, o sea, no quiero decir que intervengan, pero tampoco que permitan que haga tropelías la oposición. Entonces, no, o sea, así como, no, muy mal. Y los del PRI operaron con el Bester Gordillo, que el compañero presidente no quiso hablar con ella. Ni aceptó financiamiento ni las condiciones de la oligarquía. Pues por eso hicieron el fraude. Y lo volvieron a hacer en 2012 y lo volvieron a hacer en 2018. Para los que están preocupados por el fraude, claro que hacen
uso de todas las maneras fraudulentas de compra de voto, de acarreo, de presionar a la gente, sus campañas de desinformación. En 2006 fue Andrés Manuel es un peligro para México. En 2006 no existían esto que llaman eufemísticamente campañas de contraste. Lo que existía era pues, las campañas tradicionales. Por primera vez hizo una campaña brutal para meterle miedo a la gente. Brutal. Bueno, comenta el compañero presidente que un día hablaron a su casa, contestó Gonzalo, que es el tercero en edad. El más chiquito es Jesús Ernesto. Cuarto, ¿no? Tercero, ya no sé. Sí, el tercero es Gonzalo. Y le dijeron, ¿por quién vas a votar? Por López Obrador. Sabías que te va a quitar la casa, sabías que, o sea, puras mentiras. Yo les he dicho aquí, he bromeado, que decían, te van a quitar la casa, te van a quitar el carro. Y luego, ¿por quién votaste? Pues por X, Kenny Juárez, de Noroña. ¿Cómo cree que sea la relación con Estados Unidos si vuelve a ganar Trump? Igual de difícil que fue en la pasada época en que fue presidente. Entonces, fue un campañón. Los grandes empresarios contrataron campañas en la televisión para atacar a López Obrador. Y eso estaba prohibido expresamente por la ley. Los únicos que podían contratar propaganda eran los partidos. Y permitieron que grupos empresariales hicieran campañas, que presionaran a sus trabajadores las grandes empresas. Fue una cosa brutal. Llevaba mucha ventaja el compañero presidente y entre el golpeteo permanente, la desinformación, la gente no estaba tan politizada. Había un sector muy importante de la población que quería un cambio. Pues no de balde fueron las grandes movilizaciones. Aquí plantea, yo no recordaba las fechas. Fueron 3 grandes movilizaciones que se hicieron y a la tercera se acordó el plantón y se tuvo una presión 8, 16 y 30 de julio. Y el 30 de julio fue cuando se decidió ahí quedarse en el plantón en Reforma. 48 noches. 49 días, 48 noches. Y yo fui vocero de ese plantón. Una presión enorme, ya nadie quería defender el plantón, nadie quería hacer frente a la descalificación. Les he platicado, éramos una comisión enorme, estaba Jesús Ortega, Ricardo Monreal, Leonel Cota, Horacio Duarte, Manuel Camacho, éramos como 10, una locura. Y luego andaba yo persiguiéndolos para que me acompañaran, al principio ni cabíamos y al final iba yo solo, nadie más. Fue muy duro. Pero miren, da aquí a conocer unos datos bien interesantes del tan difícil momento que se vivía. 44% de la población pensaba que había que seguir peleando para que se limpiara la elección. 34% decía estar de acuerdo en que siguieran las manifestaciones en el Zócalo para declarar que hubo fraude. 29.2% se manifestaba en favor de que continuaran los plantones en calles y avenidas. 20.4% estaba de acuerdo en que se llamara una resistencia contra el gobierno. 15.5% se planteaba que debería inclusive haberse enfrentamientos con policías. 13.2% contestó estar de acuerdo en que se convocara un levantamiento armado. 10 millones de ciudadanos estaban dispuestos a un levantamiento armado. Fíjense qué fuerte. Y entonces lo que el compañero presidente fue hacer, el hoy compañero presidente, el plantón, que fue una decisión, él nos pidió propuestas de qué hacer y luego nos dijo, ténganme confianza. Y lo anunció, nadie sabíamos, o pues si alguien lo sabía, quién sabe si alguien se lo haya dicho, pero ahí lo soltó en el Zócalo, nos quedamos. Pues ándale, nos quedamos. Es una condición totalmente diferente a la que vivimos hoy. Hoy ganamos la presidencia de la República, gobernamos 23 estados de la República. La ventaja es enorme. En marzo de 2006 ya había cerrado, ya se venía cerrando la elección.
Calderón, con sus malas artes, y el PRI, que ya habían descontinuado a madrazo, estaban buscando cerrar filas con él para enfrentar a López Obrador, y Antonio Solá y otro que yo no sabía, que ahí aparece, hicieron toda esta campaña de miedo y de desinformación y de terror. En julio fue la elección, o sea, tuvieron marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, ya con la elección cerrándose. Acá estamos en otra condición. La elección se viene ampliando el margen, en el caso de Claudia Sheinbaum Pardo. No hay que confiarse, porque justo lo que convoca hoy a nuestra videocharla es que llevan 2 semanas con lo de narcopresidente y narcocandidata, que está montado igual, que es un peligro para México. Bueno, ya vieron el gobierno del compañero presidente. ¿Cuál comunismo? ¿Cuál que le quitaron los carros y las casas se le ha dado a la gente? ¿Cuál que nos comemos a los niños? ¿Cuál que iba a hacerse una devaluación de la moneda, que hace un desastre a la economía, que era un irresponsable, que todas las necedades que dijeron? ¿Dónde están? Ni una sola. Ni una sola. Bueno, mañana voy a un debate con Azucena Oresti, va a estar ahí Kenia López y Laura. ¿Por qué se me olvida su apellido? De Movimiento Ciudadano. Ballesteros. Y van a otra vez. Ballesteros se comporta, yo digo que decentemente. O sea, es también, descalifica y todo, pero no es esta majadería, esta provocación permanente, aunque repiten lo mismo, que es un cuento lo que nosotros decimos. O sea, toda la realidad que está ahí documentada, para ellas es un cuento. Entonces, esa provocación, ese golpeteo constante, esa desinformación, pues la gente no lo está comprando. Porque insisto otra vez con el libro y con los artículos de Golden y las otras 2 publicaciones que se dan, la de Golden es la mejor. Y Golden dice, financió, y luego en la nota dice, no se sabe si se dio ese dinero. Y no se sabe de haberse existido ese dinero, fíjense, no sabe que sea cierto. Y hace doble salto mortal, porque además dice, y tampoco se sabe, si hubiese existido ese dinero, tampoco se sabe de que hubiese tenido conocimiento López Obrador. Y entonces, y además, hace 14 años cerrada la investigación de la DEA. El Departamento de Justicia dice, no es cierto, no hay nada. Y hoy Jorge Castañeda, un cretino, que fue el canciller de Vox, un cretinazo, dice otra vez que narco y tontería y media. Y la Xochitl, ahí, lave su nombre, pues sí quedó absolutamente destruida toda su argumentación, porque $2 millones, 40 millones de pesos actuales. Para una persona, ya lo he dicho, es mucho dinero. Para una campaña, por favor, 5 millones fueron lo que se nos destinó a cada aspirante a la coordinación nacional. Luz Rojas, votaremos por la coalición, empezamos siendo obradoristas, el plan de la nación funciona, está usted en el movimiento, siendo referente de lucha y amor por el pueblo, estamos hartos de que la oposición insulte la inteligencia de los mexicanos. Exacto, muchas gracias por tu generosa cooperación y muchas gracias por tu comentario, Juan Hernández. Exacto, es un insulto a la inteligencia lo que la oposición viene haciendo, y entonces nuestra tarea es informar, nuestra tarea es aclarar, nuestra tarea es politizar en el sentido de conciencia, no en el sentido de que se dice de partidizar. Nosotros no partidizamos. O sea, ese dinero era nada. Pero si no aceptó el dinero de los oligarcas, ¿cómo iba a aceptar el dinero del narco? Si no aceptó reunirse con el Bester Gordillo, ¿cómo iba a aceptar dinero del narco? Eso es ridículo. Pero además, o sea, no hubo grandes cantidades de dinero en la campaña. Al contrario, al final se andaba batallando hasta para lo básico. Eso no lo he comentado.
Entonces, no tiene sentido, no tiene sustento, es una canallada, es una patraña, es una mentira. Y aquí lo comenté, que la Barbie enfurecido determinó secuestrar al presidente del Tribunal Electoral y que cuando llegó al Tribunal Electoral al ver que estaba el ejército desistió, pues lo secuestra en su casa, por favor, por favor. Pero ¿de qué le hubiese servido si la decisión es un órgano colegiado? Los narcos tienen todo menos ser tontos. Es un órgano colegiado y ya había emitido la constancia de que Calderón había ganado. Tienen que leer el libro Así lo viví, de Luis Carlos Ugalde. Tienen que leerlo. No sé si lo cite el compañero presidente en algún lugar. A lo mejor no lo leyó nunca. Si no lo hizo, le hubiese sido de utilidad. Tiene un montón de información valiosa, muchísima. Reconoce que el compañero presidente ganó. Entonces, el relato de la sesión del tribunal donde le dan la constancia de mayoría a Calderón es demoledor para Calderón y la derecha. Ese escenario fue en 2006 y en 2012 no nos volvió a alcanzar la fuerza y la organización del pueblo, pero en 2018 el pueblo está más organizado y poderoso que nunca. O sea, no tiene punto de comparación. 23 estados gobernamos, la presidencia de la República, tenemos un baluarte, tienen los medios, siguen con sus canalladas. Bueno, que digan que el compañero presidente que recibió el financiamiento hace 2006, falso. Y de ahí que den el triple santo mortal y digan Claudia narcocandidata, ¿a cuenta de qué? A cuenta de desvirtuar la elección, porque saben que ni así van a ganar, por más mentiras, intrigas, patrañas, maniobras que hagan, no van a ganar. Claudia va a ir a los 3 debates, va a una emboscada. Ahí, pues es la posibilidad de que coincida Álvarez Maínez con Xóchitl, con Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, y quien pongan a moderar tenemos que cuidarlo, pero luego hacen lo que quieren. Entonces, por eso es muy importante detener lo de Signalab, porque es un acto faccioso y no se debe tolerar. Es inaceptable. Dicho de otra manera, para los que siguen preocupados, no se preocupen, ocúpense en que sea avasalladora la participación de la gente el 2 de junio, porque si eso sucede, el fraude volverá a ser derrotado. Así de simple. ¿Hay impunidad? Pues claro que hay impunidad. Hoy me habla un compañero. No, el paquete de reformas que se están presentando son insuficientes. Sí, pues esa es una base, ya vendrá otras cosas. Pero es que, a ver, dame un ejemplo de lo que es esta. Mínimo 90 años de cárcel a los traidores a la patria. Bueno, pues eso no lo vamos a hacer, compañero. Porque ellos dicen no dicen que son traidores a la patria, dicen que tienen una opinión diferente. No, a Claudio Xóchitl, él no le dijo Claudio Xóchitl. 90 años, a ver qué menos. Nosotros no vamos a hacer eso. No porque seamos débiles, no porque seamos tontos, sino porque nosotros no vamos a reproducir ningún régimen autoritario. Y porque además, si cometiendo ilícitos absolutamente tipificados el Poder Judicial los libera, por eso hay que cambiar el Poder Judicial. Imagínense con el actual estado de cosas. Además, todos esos cambios a la ley. La gente quisiera que de un manazo los pongas quietos, pues es mucho más complicado que eso. Debe ser la fuerza del pueblo, la elección, ¡faz! Los apabullas. Ya. Y son muy cínicos, pero se van ahogando políticamente. Alfarius Bot
Esas transmisiones son un excelente recurso para la participación y representación ciudadana. No tiene sentido que el crimen los apoye. ¿Por qué apoyarían? Exacto. ¿A quien está en su contra? Exacto. ¿Qué ganan ellos? Nada. Es la intriga de la derecha, que ya lo dijo Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya lo dijo. Se puede anular la elección por intervención del narco. El narco, ellos son los que están ligados al narco. Calderón debería estar preso junto con García Luna porque trabajó para el Chapo Guzmán. O sea, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Y repiten y repiten y repiten para estar descalificando, para estar golpeando, para estar intrigando. Pues esa es su tarea y la nuestra es aclarar, politizar y tomar la ofensiva. Tenemos todas las herramientas de las iniciativas presentadas por el compañero presidente, que son elementos muy poderosos para llevar justicia social y mejorar las condiciones de vida de la población. Esos son argumentos nuestros, además de todo lo que ha hecho el compañero presidente. Hoy, Poncho Gutiérrez, dejen, voy por agua, hombre, no me traje un vaso con agua, pero acá en la recámara hay uno. Espero que todavía haya. Sí hay. Hoy voy a terminar poquito antes de las 7, porque a las 7 tengo que entrar con los periodistas y a las 7:30 tengo que entrar con Pepe Cárdenas. Entonces ando apretado de tiempo. Así es que vamos a terminar un poquito antes. Empezamos súper a tiempo. Me decía Emma que ayer se me fue un superchat, pero ya no me acuerdo qué decía y quién lo había. Guillermo Guerrero, muchas gracias. Alfarius ya lo había leído, Alfarius Bot. Enrique Gutiérrez, buenas tardes, patriota. Tengo una pregunta. A estas alturas de la contienda presidencial, ¿hay posibilidad de que un caso hipotético el PRIAN pueda cambiar de candidato? Tengo una hipótesis. Puede porque todavía ni siquiera hace el registro. Y una vez que hace el registro también puede cambiar. Mientras más avanza el proceso, más difícil es. Naye Álvarez, diputado, ¿en qué consistiría el cambio del Poder Judicial? ¿Sería cambiando a los jueces, claro, de la Suprema Corte y después todos los demás jueces? A todos, todos los jueces y ministros de la Corte se elegirían. Tren Azteca, dice aquí Alfarius Bot, pregunta, no sé qué se refiere con esa pregunta. Ernesto González, ¿en qué te basas? ¿Tú lo crees? Dice Martín Chávez. A Enrique Ernesto González, solo repites, quién sabe que sea. Saludos cordiales, mi comandante de los 2 ejércitos. Entonces, va a ser Xóchitl la candidata. Es Xóchitl Berta Xóchitl Gálvez Ruiz la candidata. Se equivocaron, pero para ellos cambiar de candidatura es muy difícil. Le toca al PAN. ¿A quién van a poner? A Krill. A María del Carmen Telles. La beben o la derraman. Ya no tienen para dónde hacerse. Y en realidad, ellos van, si pueden anular la elección, si no pueden deslegitimarla, tratar de lograr mayoría en la Cámara, que esa tampoco la tendrán. Y si no alcanzamos los 2/3, dirán que lograron evitar que tuviéramos la mayoría calificada para defender a las instituciones. Ya sabemos su discurso, hombre. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para derrotarlos sin compasión, de manera abrumadora, de manera apabullante, de manera avasalladora. En vez de estar, ay, ¿qué es que esto? No, vámonos. Y tomar iniciativas que nos pongan a la ofensiva, como está sucediendo con el paquete de reformas, lo digo con franqueza. Es un paquete que te da herramientas poderosísimas para pasar a la ofensiva. Va a empezar la discusión
Hoy en la Junta de Coordinación Política de la Cámara se presentó la propuesta de diálogo nacional en torno a estas reformas. Y la oposición aceptó, el PRI, en boca de su coordinador, se me fue ahorita, hombre. Hemos sido diputados, Moreira, Rubén Moreira, fuimos diputados en 2009, fuimos diputados en la pasada, la 64ª, 2018, y en esta, 65ª. Él va a ir otra vez a la Cámara de Diputados y todo indica que yo también. Entonces, vamos a hacer, es un caso raro de compañeros que 4 legislaturas hemos sido diputados siendo adversarios políticos. En 2009 teníamos coincidencia en la oposición al usurpador de Calderón. Ahora no, aunque de repente hay coincidencias que se dan, de repente. Es un tipo bastante vivo y le gusta la lectura también, por cierto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos del trabajo con familiares, con vecinos, con amigos, con gente cercana, con conocidos, con todos, en la escuela, en el trabajo, en donde esté uno, ir generando reflexión para que vayamos adelante. Él decía, Poncho Gutiérrez decía, es que, a ver, Chairo, no cumple ninguna López Obrador. Bueno, pues ahí están Los Pinos, dijo que no iba a vivir ahí y se hizo un centro cultural. No sirve para nada, eso no es la discusión. Entonces, que no ha cumplido ni una. Bueno, pues esa es una. Ahí está, objetiva, clara, contundente. No está mal el ejemplo que pone, porque de ahí empiezan a descalificar y a irse por las ramas. O sea, no se puede discutir racionalmente con ellos, porque su posición es la mentira, el odio, la intriga, y son muy hipócritas. Ahora resulta que el 18 de febrero, creo que el 18 es este sábado, ¿no? Van a ir a defender la democracia. Farsantes, y ellos fueron los que hicieron el fraude de 88, de 2006, de 2012 y para atrás. Una buena cantidad. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Lorenzo Córdoba, el árbitro haciendo un acto encubierto de campaña en un momento en que no se debe hacer acto en favor de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Es ridículo. Ridículo. Entonces, lo que debemos hacer, reitero, esto de narco, pues no se sostiene. Decían que porque saludó a la mamá del Chapo, ahora un reportaje plagado de mentiras, de una investigación cerrada, de especulaciones, porque no es quien lo dice, especulaciones, quien lo dice, parece que, se supone que, dicen que recibió dinero para la campaña. ¿Hay evidencias de que haya recibido el dinero? No. ¿Hay evidencias de que haya, en el supuesto de que ese dinero hubiese existido, hay evidencias de que López Obrador sabía? No. La investigación cerrada por lo mismo, una intriga barata, y estos narcopresidentes. ¿Y cómo derivan de ahí a narcocandidata? O sea, es totalmente sacado de la torcido, inventado. Ficción, el humanismo mexicano, la mejor parte de conciencia que necesita México para su consolidación, a punto de vocero. Eso es.
Eso es. Hay que ir a defender al movimiento, a todos lados, a todos lados. Ahora con esta discusión, con estos diálogo nacional que se va a abrir, pues ahí se va a discutir la posición de la derecha y la nuestra. Se van a ver los dos proyectos. No estamos de acuerdo, dice hoy Moreira, que de la Corte, o sea, estamos agraviados por el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Dice que está por la división de poderes, mientras el PRI gobernó no había división de poderes. Se los dije hoy. Si el presidente era Dios sobre la tierra, mandaba sobre el legislativo y mandaba sobre el judicial. Cedillo quitó, que era un cretino, quitó a los ministros de la Corte y puso 11 los que él le dio la gana. ¿De qué división de poderes me hablan? Lo que decía el presidente, los diputados y senadores del PRI lo hacían, punto. Y digo diputados y senadores porque la mayor parte del tiempo fueran hombres. Relativamente reciente empezaron a entrar mujeres. Es con nuestro movimiento que se da la paridad. Entonces, y luego llega el cabeza hueca de Fox y hace lo mismo con el apoyo del PRI. Y luego usurpa la presidencia Calderón y hace lo mismo con el apoyo del PRI. Subordinar a los otros poderes. A nosotros nos critican porque apoyamos al compañero presidente López Obrador. Para eso nos eligió el pueblo, para apoyar al compañero presidente. No nos eligió para hacerle la vida difícil, para obstaculizar el cumplimiento de los compromisos que hizo. Nos eligieron bajo la misma plataforma. Es como estar en contra, pues es absurdo lo que plantean. Si el pueblo quisiera hacer del legislativo un contrapeso, le daría mayoría a la oposición. Eso se me ha olvidado decírselos, es evidente, es de sentido común. Si el pueblo dice, oye, no, hay que ponerle un contrapeso al presidente porque se requiere, pues vota por la oposición mayoritariamente y ya, no puede ni decidir el presupuesto. Pero si nos da mayoría es porque quiere que sigamos apoyando al compañero presidente. Y si nos da mayoría con Claudia Sheinbaum Pardo, que no la dará, es porque quieren que apoyemos a Claudia Sheinbaum Pardo y al proyecto de la continuidad de la Cuarta Transformación. H.G. Márquez no tuve oportunidad de mostrarle la canción. No, inclusive no me la llevé. Hoy era una reunión, fue la reunión más larga que hemos tenido. Como de 4 horas. Es que ya se deben resolver las candidaturas a los 300 distritos. Pues no había condiciones. Arcadio Barrón, como todos los días, muchas gracias. Entonces, son unos hipócritas, son unos intrigantes. Les había comentado que les iba a leer aquí parte de... Fíjense, durante la estancia en el Zócalo resistimos de todo, las intensas lluvias se nos inundaba, las granizadas, el frío, las incomodidades de vivir a la intemperie, es duro, ¿eh? Y eso que tenemos tiendas de campaña y cobijas y todo, la gente que vive en situación de calle, qué duro. Pero sobre todo padecimos un apabullante clima de linchamiento asusado por los medios informativos. Nunca explicaron nada del fraude electoral, que fue lo que nos llevó a tomar esas medidas. Y yo fui el vocero. Y yo fui el vocero del plantón. Quien salía a dar la cara a la prensa todos los días en el plantón era yo. No está aquí dicho, pero así fue. Así fue. Y la verdad es que lo que superó el compañero presidente y lo que sigue enfrentando. Bueno, esta campaña miserable. Vinieron funcionarios del gobierno de Estados Unidos, no los iba a recibir el compañero presidente, habló Biden, declararon que es falso. El embajador declaró que es falso. No les importa, siguen con su intriga. Siguen con su intriga. Qué fuerte. Pero es más fuerte el pueblo. Tenemos lo más importante, el respaldo del pueblo. Así es que no hay que desesperar. Vamos realmente muy bien.
Miren lo que les decía, contestó mi hijo Gonzalo y cuando le preguntaron por quién iba a votar respondió que por mí. Le replicaron que si no sabía que yo había endeudado a la Ciudad de México, luego decían que el segundo piso, que estaban clasificados hasta el 2500 abrirse, lo cual fue falso. Todo el tiempo han estado a la mano de la construcción del segundo piso. Y que si llegaba a la presidencia, les quitaría sus casas a quienes tuvieran más de una. Le preguntan a Calderón, ¿sentiste que la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable eran las campañas negativas? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del PAN. Y cuando ella le insiste, ¿estabas de acuerdo con eso? Riéndose y haciéndose el chistoso agregó, sí, si gano Denise haya sido como haya sido, que fue lo que dijo también cuando lo del fraude electoral. Hay una entrevista en Milenio donde inclusive dice, lo que más me preocupaba en la toma de protesta es que algún perredista agarrara a la banda presidencial y se echara a correr con ella. Salía reconoce el fraude, lo reconoce Luis Carlos Ugalde, que fue el presidente del IFE. O sea, fue muy fuerte. Oligarcas gordos y pueblo flaco. En fin, aquí está lo del pago de impuestos, porque él dijo, tienen que pagar sus impuestos. En 2005, Cemex, que tenía utilidades del 40%, pagaba 2.2%, cuanto pagamos 30% los trabajadores y las clases medias y los pequeños y medianos y microempresarios. 30% de impuesto sobre la renta, Cemex pagaba 2.2%. Telmex pagaba 7.1% con utilidades del 50%. American Móvil 0.2 pagaba, FEMSA, Coca-Cola 4.4, Bimbo 2.7, Grupo Carso 2.7, Coppel 0.3, Walmart 2.4, Grupo Maseca y Vitro reportaron pérdidas, o sea que no pagaron nada, porque según perdieron menos 2.9 y menos 2. Pues por eso no querían que el compañero presidente fuera presidente.